Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy el doctor Guillermo Ramírez, nuestro moderador oficial, tuvo un caso de fuerza mayor y no va a poder estar con nosotros. Entonces, pues bueno, yo soy Pablo Torres. Los que nos visitan regularmente ya han escuchado por ahí mi nombre. Y en el día de hoy les presento a Marcelo Torres, politólogo, humanista, que ya ha estado con nosotros en varios webinars. Nos ha hablado de diversos temas, pero ahora trae un tema, como él mismo me comentó, muy diferente a lo que ha hablado anteriormente. Un tema muy humano, pensar claramente cómo convertir momentos ordinarios en resultados extraordinarios. Entonces, pues Marcelo, no sé si quieras platicarnos un poco de ti para los que nos visitan por primera vez. Súper, gracias. Gracias, Pablo. Me da mucho gusto estar acá. Un saludo a quienes se conectan de manera recurrente y a quienes justo se conectan por primera vez. Bueno, como ya lo mencionaste, mi formación es como politólogo. He trabajado en temas en gobierno, he trabajado en agencias de comunicación, he dirigido algunos proyectos, tanto personales como en empresas, y actualmente trabajo en una ONG que se dedica a enseñar a las mujeres a programar y las ayuda a encontrar empleos en el sector de tecnología. Sin embargo, el tema de esta sesión está basada en la difusión de un libro de un autor llamado Shane Parrish, que tiene uno de los blogs y podcasts más famosos que hay en Estados Unidos respecto a tema de decisiones y a la manera como las personas formamos hábitos y tomamos decisiones en nuestra vida personal y profesional. Pues aprovechando que es el inicio del año y muchas personas seguramente están buscando llevar a cabo sus propósitos, puede ser un tema que les sirva en el ámbito personal y profesionalmente también. Muy bien, muchas gracias. Pues te dejo aquí con tu presentación y adelante. Súper, muchísimas gracias, Pablo. Pues nada, como conversábamos y como mencionaba Pablo, el título de este espacio es Pensar claramente cómo convertir momentos ordinarios en resultados extraordinarios. Y nuestro mapa de ruta está dado principalmente por las ideas contenidas en el libro que lleva el mismo título que esta charla, que es Pensar claramente, convertir momentos ordinarios en resultados extraordinarios. Les recomiendo mucho el libro y mi mejor consejo sería que si lo que hoy les comparta les resulta interesante, les resulta útil, vean la manera de acceder al libro y leerlo de manera directa, porque yo nada más he seleccionado ideas muy accionables que pueden poner en práctica. Sin embargo, pues muchas de estas ideas tienen un sustento teórico desde la neurociencia, desde el psicoanálisis, desde los negocios, desde el pensamiento estratégico, desde la economía. Como que lo que hace Parrish es justamente usar distintas fuentes para construir un recetario que nos permita ser mejores tomadores de decisiones, no en los momentos críticos de vida y muerte, sino en general, en cada uno de los momentos ordinarios que tenemos en nuestra propia vida. Entiendo que si van llegando preguntas, Pablo por acá me las podrá compartir en la plataforma, vayan dejando ahí sus comentarios y felices de dejar unos minutitos al término si se requiere para que podamos conversar al respecto. Entonces, el primer punto es entender que para tomar buenas decisiones hemos de ser lo suficientemente flexibles para poder explorar la realidad, experimentar la realidad. ¿Qué es la realidad? Cualquier reto que tengamos enfrente, cualquier experiencia clave o fundacional en nuestras propias vidas. La realidad a lo mejor es tomar una decisión de cambio profesional. La realidad a lo mejor es tener una conversación difícil con tu pareja. La realidad tal vez es decidir estudiar o no ese estudio de posgrado, maestría o avanzar en tus propios estudios. La realidad es aquello que tienes enfrente y puede ser de largo plazo o puede ser de corto plazo.
qué me pido en el restaurante, qué hago primero en mi día, qué debo de priorizar. Todo eso es lo que yo entiendo y defino para con ustedes como la realidad, pero la realidad no siempre se aborda de la misma manera, depende de la perspectiva sobre la cual la abordemos, es lo que vemos. Y me gusta mucho esta gráfica de un autor que se llama Jack Butcher, de Visualize Value, que nos pone la misma figura con 3 ángulos. Entonces, en la primera está vista desde arriba, en la segunda es un cruce como en diagonal y en la tercera es absolutamente lateral, ¿no? Entonces, es el mismo objeto, nada más visto de distintas maneras, y es lo que tenemos que aprender a hacer, a entender que todo lo que nos sucede, todos los momentos específicos que la vida nos da, tienen la posibilidad de ser vistos con distintos lentes, y a través de eso podemos facilitar nuestra propia vida al tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, lo primero y más importante entonces, bajo este mapa de ruta, es entender qué es lo que hace que no pensemos claramente, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que queremos, o quiero yo compartirles algunas hacks, algunos trucos para pensar de manera más clara, pues lo primero sería pensar qué nos evita pensar claramente, ¿no? ¿Qué hace que no pensemos claramente todo el tiempo? Y de acuerdo con el señor Parrish, hay 4 grandes, digamos, pilotos automáticos. Por eso les pongo esta imagen, ¿no? 4 grandes, digamos, sesgos, o lo que se dice en inglés defaults, que hacen que muchas veces ni siquiera pensemos, sino que solo actuemos o solo nos desenvolvamos de una manera donde no hay un juicio o una racionalidad. El primero es la inercia. Muchas veces la inercia nos juega en contra. Si siempre lo hemos hecho de alguna manera, ¿por qué yo debería de pensar en cómo hacerlo? El ejemplo más fácil, lavarnos los dientes. A lo mejor no nos lavamos bien los dientes y cuando llegamos con la o el dentista nos dice que tenemos que mejorar nuestros hábitos, regresamos a nuestra casa y lo seguimos haciendo de la misma manera. Es decir, no pensamos en cómo nos estamos lavando los dientes, no estamos pensando claramente, porque si estuviéramos pensando claramente, sabríamos que un buen hábito de higiene bucal permite ahorrarse dinero y dolores de cabeza más adelante. Entonces, la inercia es simplemente hacerlo como siempre lo hemos hecho. Ese es un enemigo del pensamiento claro, porque no pensamos, solo actuamos. El segundo es la preservación del ego. A la mayoría de nosotros nos gusta vernos como personas buenas, listas, inteligentes, guapetonas, ¿no? Y en términos generales, el ego es como una forma de amor propio, pero muchas veces nuestro amor propio, nuestra visión distorsionada de quienes somos, hace que hagamos lo necesario para preservar esa visión que tenemos de nosotros. Por ejemplo, si yo tomo una mala decisión, estoy invirtiendo en bolsa y tomo una mala decisión, invierto en una empresa que no es buena y pierdo mi dinero. Lo primero que voy a pensar es, bueno, pues no había manera de saberlo, esa empresa se fue a la bancarrota, yo tomé una buena decisión, pero los que dirigen esa empresa fueron malos directivos. Y estamos preservando el ego. A lo mejor si pensáramos claramente, nos daríamos cuenta que tomamos una mala decisión, que se podía saber que invertir en Blockbuster en la época de Netflix no era una buena decisión, pero muchas veces no lo pensamos, simplemente argumentamos de tal forma que nuestro propio amor, nuestro propio, digamos, sentido del ser y de autopreservación se mantenga inalterado. El tercer enemigo del pensamiento claro es la conformidad social. Hacer las cosas porque las demás personas lo hacen, ¿no? Entonces, ahí voy y me compro el iPhone 15. A lo mejor no tengo ahorita la liquidez o simple y sencillamente no lo necesito, pero me compro el iPhone 15 y ese dinero que meto a la tarjeta de crédito a meses es un dinero que podría haber ahorrado o invertido, o podría haber utilizado para un viaje, o podría haber usado para regalarle algo a mis padres o a mis hijos, etc. La conformidad social muchas veces hace que no pensemos. ¿Por qué vamos a ciertos restaurantes? Pues porque todo el mundo está yendo a ese restaurante. ¿Por qué vamos a ciertos viajes? Porque hacemos muchas cosas sin pensar, porque es lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, el pensar, o más bien el no pensar y simplemente actuar conforme a la lógica de lo que todo el mundo hace, es una de estas inercias, o estos defaults que juegan en contra. Y el último y más complejo de desentramar son las emociones. Las emociones hacen que nos sea más difícil pensar claramente. Entonces, si yo estoy enojado, si yo estoy triste, si yo estoy eufórico, cuando las emociones toman el control, se activa este piloto automático. Entonces, yo me enojo, no pienso y le digo algo que puede resultar ofensivo a mi pareja, o a mis hijos, o a mis amigos, o a mis colaboradores, ¿no? Entro a una junta, estoy molesto por alguna razón y en la junta alguien dice algo que me afecta y le hago un comentario un poco incisivo o sarcástico.
y afecto mi relación profesional con esa persona derivado de algo que no era tan grande, pero no pensé, solo se lo dije. Fue porque la emoción me controló. Entonces, los grandes enemigos de un pensamiento claro, que vamos a ahondar un poco más en qué es un pensamiento claro, o pensar claramente, son estos 4: la inercia, el ego, la conformidad social y las emociones. Y en el texto nos explica mucho más a fondo cómo funcionan estos mecanismos, pero hasta este punto lo que yo les invito es a reflexionar hoy en qué momentos de su día no han pensado y han dejado que estos pilotos automáticos sean los que toman la decisión por ustedes. Y hay momentos en nuestra vida donde no hay problema. O sea, si todos en la oficina quieren ir a comer pizza, pues no significa que yo tenga que hacer una disertación de orden doctoral sobre lo que es importante comer hoy a la hora de la comida en la oficina. Puedo ir a comer pizza y conformarme con mi grupo social, pero hay momentos donde el hacerlo nos expone, como un estudio que dice, por ejemplo, en Estados Unidos, los jóvenes recién egresados están gastando entre $7,000 y $8,000 en viajes de despedida de soltero. Y la mayoría de los recién egresados a nivel universitario incurren en deuda para pagar un viaje a Tulum o a Los Cabos o a Florida, simple y sencillamente porque todos lo están haciendo. Ahí es donde ya hay una afectación en sus ahorros, en su estilo de vida, solo por conformarse socialmente, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a entender cuándo debemos de sentarnos, hacer un espacio, pausar y reflexionar, y cuándo podemos dejar que nuestros pilotos automáticos tomen las riendas. ¿Y cuáles son, por otro lado, las fortalezas que nos ayudan a limitar el efecto que tienen los pilotos automáticos? Son estas 4. La primera es el autoconocimiento, ¿ok? ¿Yo me conozco o no? Es decir, a la hora que a mí me preguntan, Marcelo, ¿cómo reacciona cuando está enojado, cuando tiene hambre, cuando está contento? Marcelo, ¿qué tanto valora el tener un iPhone 15 o tener el celular de moda, y qué tanto le es realmente importante o no, por ejemplo, el ir a un restaurante? Les pongo ejemplos muy del día a día, porque justo el título de la charla es Momentos ordinarios, resultados extraordinarios. Tenemos que hacer el hábito de, en nuestro día a día, crear el espacio para pensar claramente, porque si creemos que en los momentos complejos o fundamentales vamos a pensar bien sin haber entrenado, no es así como opera. Muchos pensamos, bueno, yo voy a vivir mi vida tranquilamente, digamos, sin preocuparme, y en el momento de que tenga que tomar una decisión difícil, sabré hacerlo. Esto es como en los deportes, hay que entrenar. Si tú no entrenas a la hora que saltes a la cancha, no vas a meter el gol. Si tú no entrenas en tu día a día, en tus momentos más cotidianos, el pensar, el hacer una reflexión adecuada, el conocerte, no vas a tomar las mejores decisiones. Entonces, lo primero es conocerme. Lo segundo es ejercer el autocontrol. Hay ciertas cosas que yo puedo controlar de mí, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho el dulce. A mí, Marcelo, me gusta mucho el dulce. Entonces, pues yo sé que puedo controlarme en las mañanas el antojo de dulce, pero en las tardes no. Entonces tengo que desarrollar el autocontrol, y eso pasa por, a lo mejor, no comprar chocolates y tenerlos en la despensa si sé que por las tardes voy a abrir la despensa y me voy a comer un chocolate. Entonces necesito ejercer el autocontrol, y ahora vamos a entrar un poquito más a eso. El tercero es la confianza. Tengo que confiar en que es posible que yo tome las riendas de mis decisiones. Si yo no confío en mi propia posibilidad de tomar el control de mis pensamientos, de mis decisiones, simple y sencillamente todo lo que les estoy compartiendo esta tarde no va a funcionar. En el libro te da algunas herramientas, pero es muy importante que desarrollemos y fortalezcamos la confianza en nuestras propias posibilidades, que aprendamos a celebrar nuestros pequeños logros, que aprendamos a compartir nuestros logros, que aprendamos a recibir un cumplido. Estos son pequeños hábitos que suman al desarrollo de nuestras fortalezas. Y el cuarto, y para mí más importante, es lo que en inglés se llama self-awareness, que podría traducirse como autoconciencia o conciencia de sí, pero a mí me gusta más traducirlo como honestidad. Cuando nos equivocamos, somos honestos con nosotros. Me equivoqué. En lugar de decir, no, es que el mundo, no, es que mi colega, no, es que mi cliente, no, es que mi maestro. Cada cuando somos capaces de decir, tengo que aprender porque cometí un error. Tengo que aprender porque no tomé la mejor decisión. Tengo que aprender porque sé que para la próxima puedo construir herramientas
que me permitan aprovechar mejor estas circunstancias. La honestidad es fundamental. Las personas que no desarrollan esta conciencia de sí, es muy difícil que puedan pensar claramente, porque al final del día viven constantemente limitadas y controladas por los grandes enemigos del pensamiento claro. Porque para ellos son bien autónomos, no se están conformando con la sociedad, se creen súper infalibles y súper inmunes a lo que su sociedad plantea, y ahí traen la ropa de moda. O creen que la inercia en ellos no les afecta y constantemente repiten uno y otro error en la búsqueda de pareja o en ciertas reuniones específicas en el trabajo. Entonces, es fundamental que esta honestidad la vayamos desarrollando y bueno, podríamos luego conversar un poco más a fondo de ello, o si alguien tiene alguna pregunta, podemos ahondar más adelante en la misma sesión, ¿ok? Entonces ya conocimos cuáles son las grandes barreras y algunas de las habilidades que tenemos que desarrollar para pensar claramente. Y viene un ejercicio, un experimento mental en el libro que también me parece muy poderoso y que es de las primeras tareas que les quiero dejar a quienes nos privilegian con su atención el día de hoy. Y es, las empresas suelen tener un consejo directivo, ¿ok? Normalmente tienen a una directora o un director general y arriba de ellos, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, tienen un board of directors, un consejo, un patronato, llamémoslo como queramos. Y entonces lo que dice el señor Parrish en su libro es, ¿a quién invitarías tú a tu consejo directivo? ¿No? Tú eres el director o la directora general de tu propia vida, tú tienes que estar tomando decisiones para tu vida, tal como una directora o un director toma las decisiones para una empresa. Ah, ok, pues la empresa se llama Tu Vida. ¿Quién estaría en este consejo? Puedes pensar en alguien vivo o alguien que ya no viva. Puedes pensar en una celebridad, en alguien que te inspire, puede ser alguien cercano, puede ser algún familiar. Tienes que construir este consejo para que cuando tú tengas que tomar una decisión relevante o trascendente, imagines, en el caso del consejo hipotético, qué te dirían y cómo se los presentarías. O si es un consejo real, es decir, personas reales, ¿cómo se los presentarías y por qué ellas? Y esa es la segunda pregunta que les dejo aquí. ¿A quién de hecho invitas a hacer este acompañamiento? Muchos de nosotros, muchas de nosotras, constantemente le pedimos consejo a las mismas personas y probablemente esas personas no son las más adecuadas. A lo mejor es nuestro compañero de escritorio en la oficina, a lo mejor es un familiar que siempre nos dice que nosotros estamos en lo correcto y todos los demás están mal. O a lo mejor es alguien que nos cae bien y por eso le pedimos consejo. Tenemos que diseñar nuestro consejo directivo. Y yo personalmente tengo a personas de la realidad, o sea, con las que interactúo, pero también en mi consejo tengo a personas simuladas. Por ejemplo, a Kobe Bryant, el basquetbolista que falleció hace unos años, que tiene una ética de trabajo que a mí me inspira mucho, ¿no? Cuando me siento cansado, cuando no quiero meterle ese extra, pienso cómo yo le expondría mis argumentos a Kobe Bryant y él seguramente me diría, métele Marcelo, métele galleta, ¿no? Entonces, o tengo posiblemente a Serena Williams, que es esta gran tenista. ¿Por qué? Porque también su vida me inspira. Entonces pienso ella qué diría ante el reto que yo le pongo enfrente. Yo trabajo en una ONG que atiende temas de género, entonces me interesa también tener una perspectiva no solo de un deportista famoso, sino de una deportista. Y así se construye un consejo directivo y es un ejercicio mental súper bonito. Y si se dan cuenta, el simple hecho de tener un consejo directivo, tanto en vivo como en hipotético, ya te obliga a frenar un poco, te obliga a reflexionar por encima de tus pilotos automáticos y por eso me parece que esta es una de las herramientas más poderosas que yo les puedo compartir. Les invito a que hagan el ejercicio y realmente traten de construirlo para que cuando tengan que tomar esta decisión sepan a quién acudirían por consejo y piensen qué les diría. Y otra cosa que nos dice el señor Parrish es, ok, ya vimos que hay defaults, hay automáticos, hay herramientas que podemos fortalecer, hay una herramienta principal que se llama el consejo directivo, pero también nos habla de los estándares. Constantemente en nuestra vida negociamos con nosotras y con nosotros mismos. No, bueno, dije que iba a ir, pero no pasa nada si no voy, ¿no? Hay una cantidad increíble de memes para la gente que tiene entre 30 y 40 años que cuentan el cuento de cómo nos encanta quedar con otras personas y cancelar de último momento y ambas partes se sienten un poco relief, un poco tranquilas de no tener que ver a esa persona porque a lo mejor están cansadas. Eso no es un estándar de cumplimiento de un acuerdo.
o a lo mejor el llegar tarde, ¿no? El tema de puntualidad, o a lo mejor el tema de realmente reflexionar cuando alguien nos pide su consejo. Todos los ámbitos de nuestra vida que son relevantes son sujetos de un estándar. Y las personas que tú conoces que tienen un estilo de vida que muy probablemente te motiva o te inspira, muy seguramente tienen ciertos estándares. Y no hablo de estándares de calificaciones altas o de ganar mucho dinero. Los estándares pueden ser tan simples como soy la persona que siempre está ahí para sus amigos. Eso es un estándar, ¿ok? Pero el estándar está planteado de forma que no lo negocias cada vez. Es el estándar. Y la frase es, las y los campeones no crean los estándares crean a las y los campeones. Entonces, yo no puedo ser mi mejor versión si cada vez que tengo que tomar una decisión, negocio cuál sería el camino a seguir. Yo tengo que tener unos ciertos principios que me ayuden a simplificarlo. Y tengo que tener unas salvaguardas, guardrails, se dice en inglés. Y las salvaguardas son varias, las que vienen en el libro, pero hay dos que a mí me parece importante compartirte o compartirles. Unas son las reglas y otras son los contextos. Las reglas hacen todo más fácil, porque no tienes que estar negociando contigo. Si tu regla es que cuando alguien cumple años le vas a hablar, porque eso va a ser más personal la felicitación, comparado con le voy a mandar un WhatsApp, esa es una regla, ¿ok? Tu estándar es ser un amigo que está presente. ¿Tu regla cuál es? Le hablo a todo el mundo en su cumpleaños. Ok, esa es una regla, no se negocia. Ah, ya me dio flojera. No, yo a mis amigos les hablo. Les pongo un ejemplo muy prosaico si quieren, pero puede ser cualquier regla. Yo no llego tarde y poco preparado a una junta de negocios. Esa puede ser una buena opción. Yo no uso el celular cuando tengo a mis hijos al lado, después de las 8 de la noche, porque es el momento en el que convivo. Esa es una regla. Yo no tengo que estar negociando si ahora sí alcanzo a dejar el celular de lado y pelo a mis hijos. No, no. En mi casa, después de las 8 de la noche, no se usa el celular hasta que los niños van a dormir. Esa es una salvaguarda que ayuda a construir un estándar. Y un estándar es una forma de piloto automático, con la diferencia de que tú diseñas ese piloto automático. Cuando es el ego, la inercia, la conformidad social o las emociones, tú no lo diseñas. Lo diseñan rasgos evolutivos y otro tipo de factores. Cuando tú diseñas tus reglas, es a ti a quien le toca el generar estos pilotos automáticos. Y el otro son los contextos. Les ponía el ejemplo de que yo no tengo chocolate en la alacena. Si tengo chocolate, me lo voy a comer. Si tengo cigarros, me los voy a fumar. Todo el tiempo estoy tratando de dejar de fumar y cada tiempo voy, vuelvo. Pero cuando tengo cigarros en la casa, los fumo. Por mucho que digan, no, los tengo ahí por si vienen visitas, pues voy a acabar fumando yo, ¿no? Esos son los ejemplos. O el contexto. Si mi contexto es de mandar mails por todo, pues va a ser más fácil que yo mande un mail diciendo algo de lo que me arrepiento. Si mi contexto establece que los mails son el último recurso en mi entorno laboral, entonces es mucho más fácil que yo pueda evitar mandar un mail que me meta en problemas, ¿no? Entonces hay que diseñar estas salvaguardas. ¿Por qué? Porque si no las diseñamos, cada vez vamos a negociar y el tener que negociar cada vez hace que nuestros pilotos automáticos nos ganen cada cierto tiempo. Y con todo y lo que les acabo de compartir, nos vamos a equivocar. Algo que viene en el libro y es muy importante entender es que muchas veces no actuamos por miedo a equivocarnos. Y entonces perdemos tiempo porque no tomamos una decisión, perdemos tiempo porque no actuamos con diligencia y después, si nos equivocamos, nos paralizamos porque nos duele mucho el decir me equivoqué, soy muy tonto, yo no sé cómo se me ocurrió. La verdad es que aquí la idea es muy clara. Solo porque nos equivocamos no se detiene el mundo. Prácticamente no hay decisiones que generen una afectación de vida o muerte. Y si yo me equivoco y el mundo no se detiene, yo tampoco tengo que detenerme. Tengo que aprender. Y tengo que ser honesto conmigo y voltear y decir cuál piloto automático funcionó. Ah, pues sí, yo les dije que hiciéramos tal cosa para quedar bien con todo el mundo. Ah, ok. ¿Fue tu inercia o fue tu piloto automático llamado conformidad social? Tenemos que hacer esta reflexión, pero no por eso tendríamos que detenernos, ¿ok? Y en ese sentido, el modelo que plantea el autor es un modelo bien útil. Te dice, cuando tienes que ya cara a cara tomar una decisión, pasas por 5 pasos. Defines el problema, exploras las soluciones, evalúas las opciones, ejerces el juicio, es decir, lo piensas, hablas con tu consejo directivo,
hablas con tu pareja, hablas con quien quieras hablar, checas que no estés cayendo en alguna de las trampas que les mencioné y ejecutas. Pero imagínense qué horrible tener que pasar por estos 5 pasos para cualquier decisión, ¿no? Si me quiero ir a Vallarta o a Ixtapa y paso por 1000 vueltas y me paralizo, lo que dice el señor Parrish es, si las decisiones tienen consecuencias que no son reversibles y que son graves, tárdate lo más posible en tomar la decisión. Mudarme de ciudad. Esa es una decisión consecuente. Casarme o no con una persona, tárdate el mayor tiempo posible, ¿ok? Porque si tú te aceleras, vas a tomar una mala decisión y hay consecuencias y es costoso y es difícil de revertir. Si pides la ensalada o la hamburguesa cuando vas a comer con tus amigos, no tardes más de 5 minutos viendo el menú. Hay muchísima gente que tarda un montón decidiendo qué va a pedir en un restaurante. Ni tiene grandes consecuencias y es reversible. Si lo que te trajeron no te gusta, les pides que te lo cambien. Así de sencillo. Entonces, en una vida más cómoda, más tranquila, somos capaces de entender cuándo vale la pena tomar la decisión de manera más ágil y cuándo vale la pena postergar la decisión. Pero hay gente que decide casarse en 10 minutos y le toma 2 horas escoger qué va a ver en Netflix. No funciona así, hay que saber cuándo aplica uno y cuándo aplica otro, y el modelo que nos plantea genera consecuencias graves y es difícil de revertir, tómate tu tiempo. Si no, trata de hacer la decisión lo más rápido posible, porque en el peor de los casos te vas a equivocar, vas a aprender y no pasa nada. ¿Ok? Y llegando ya al tramo final y algunas conclusiones que les quiero compartir a manera de resumen, ¿qué pasa? Así es como está el modelo de lo que les compartí. Lo primero es vas a experimentar con la realidad. Experimentar con la realidad es desde quiero cambiar mi dieta y me quiero volver vegetariana, hasta quiero cambiar de empleo, pasando por a dónde me debería ir de vacaciones, incluyendo que veo en el cine. Todo esto son momentos donde experimentamos con y experimentamos en sí misma la realidad. Estamos viviendo, ¿ok? Cuando nosotros estamos experimentando la realidad, muchas veces entran los pilotos automáticos. Ahí es donde les pongo en amarillo, crea el espacio. Tienes que aprender a frenar, a conocerte, a reflexionar, a simplemente evitar que tus emociones, tu ego y todo lo que les he dicho tomen el control. Y a veces crear el espacio es como en los anuncios del Canal 5, ¿no? Contar hasta 10. Muchas veces no se trata de otra cosa que respirar profundo y darse tiempo de sopesar o reflexionar. A veces crear el espacio, de hecho, implica destinar algunos días o algunas semanas a tener un diálogo con otras personas, hasta encontrar cuál es el mejor camino y tomar la mejor decisión. Crear el espacio depende del tipo de decisión que estás tomando, pero tienes que aprender a crear el espacio. Cuando no creas el espacio, no estás pensando claramente. No estás pensando, solo estás reaccionando. Y entre mejor seamos capaces de crear el espacio, más claramente vamos a aprender a pensar. Entonces ya creamos el espacio, ¿ok? Pero eso no soluciona. Eso es nada más el paso fundamental. Después tenemos que analizar y emitir un juicio, que es la diapositiva anterior. Tenemos que decidir. Tenemos que definir el problema, explorar las soluciones, hacer todo esto. A veces con más tiempo, a veces más ágilmente, pero tenemos que emitir un juicio. Y actuar, ¿no? Muchas veces no actuamos, muchas veces tomamos decisiones y no somos consecuentes. Conozco a muchas personas que dicen, no, yo ya decidí que me voy a volver una persona saludable. Y no cambia nada, no actúan. Yo ya decidí que voy a cambiar de empleo porque donde estoy no estoy contento. Y pasan 6 meses, 1 año, 2 años más en ese empleo. Si no actúas, el ciclo, el modelo no sirve de nada, ¿eh? Y es importante que veamos que esto es un ciclo, ¿no? Es un círculo donde experimentamos, creamos el espacio, fundamental, evitamos actuar en piloto automático, tomamos decisiones, actuamos y aprendemos. Y a veces suena como un poco lugar común decirlo, las mejores formas de aprender es cajeteándola, ¿no? Las veces que más significativo es el aprendizaje es cuando nos equivocamos. Como cuando de chiquitas y chiquitos nos decían no pongas la mano en la estufa, así. Cuando nos equivocamos es cuando aprendemos, muchas veces cuando nos salen bien las cosas, es muy difícil no pensar que es porque somos bien guapas, bien listas, bien inteligentes, bien todo. Es cuando nuestros, digamos, resultados merman,
que nos damos cuenta que tenemos algo que aprender. Entonces, por eso es importante ejecutar, actuar, salir, pero no de una forma acelerada, sino a través de la creación de estos espacios y estas salvaguardas y estos estándares. Es una forma mucho más adecuada de experimentar la vida que la mayoría de las veces no lo hacemos. Piensa en esa persona que te inspira, que siempre parece ser como sabia o sabio, ¿no? Ese familiar, ese amigo, esa amiga, que no importa el tema, siempre pareciera estar en equilibrio. Por lo general no son las personas, yo te diría, ni más viejitas, ni más viajadas, ni más leídas, no necesariamente tienen esto. Son las personas que se dan la oportunidad de crear estos espacios y reflexionar antes de abrir la boca, antes de hacer las cosas, ¿ok? Entonces, esto es fundamental y lo bonito de lo que les he compartido es que sí se puede volver un hábito. Sí se puede volver un hábito, prácticas como el budismo y la meditación, el mindfulness, el pensamiento estratégico en términos del negocio, son buenas prácticas que nos enseñan y nos habitúan a la creación de los espacios. Todos podemos hacerlo. Esto es algo que no es patrimonio de unas cuantas o unos cuantos iluminados, pero es algo que se ensaya. Como les decía hace un ratito, no puedes salir a la cancha esperando ganar el Super Bowl o ganar la final del Mundial si no entrenaste. Tienes que entrenarlo en los momentos ordinarios de tu vida. Cuando estás con tus hijos, cuando estás manejando, cuando estás en una junta, cuando te hacen enojar, cuando algo no te sale, cuando tienes que tomar una decisión trascendental de vida. Es en esos momentos donde vas practicando el modelo y algunas de las ideas que les he compartido esta tarde. ¿Ok? Y todo esto nos lleva a, pues bueno, ¿para qué? ¿No? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve pensar claramente? Marcelo, ya me dijiste que tengo que hacer esto, ya me dijiste de qué me tengo que cuidar, por dónde debería yo de fortalecer, ¿no? Mi espíritu, mi pensamiento, mis reflexiones. ¿Para qué? ¿Qué si a mí me gusta irme a Las Vegas y gastarme todos mis ahorros? ¿Qué si a mí me encanta, ¿no? Hacer aquello que todo mundo ve mal, ¿no? A mí me gusta mi vida como la estoy viviendo, está muy bien. Yo, francamente, a quien esté satisfecho o satisfecha, quien esté encontrando en su vida, pues una plenitud o resultados que le acercan cada vez más a lograr aquello que se ha propuesto, si es por otros mecanismos, muy bien. Pero, en términos puntuales, el pensar claramente tiene un beneficio específico y es la tranquilidad. Vivimos en una época de incertidumbre, donde las tasas de ansiedad, donde las tasas de incertidumbre, de preocupación, donde vivimos preocupadas y preocupados, donde estamos intranquilos. Y lo más interesante de todo es que lo tenemos al revés. Solemos pensar que hay que estar tranquilos para pensar claramente. No funciona así. Hay que pensar claramente para estar tranquilos. ¿Ok? Y el pensar claramente tiene una serie de principios, entre los cuales están aquellos que les he compartido el día de hoy. Entonces, repito esta frase. No se trata de estar tranquilos para poder pensar claramente. Es que si tan solo pudiera irme una semana a las Bahamas a tomar piñas coladas sin que nadie me moleste, estoy segura o seguro que podría tomar las mejores decisiones para que todo me salga bien. Pero es que tengo que estar tranquilo, porque hoy en día pues no me dejan y todo el mundo me está buscando y el celular y el WhatsApp. Hasta que yo esté tranquilo no va a poder pensar bien. Funciona exactamente al revés. Cuando yo aprendo a pensar claramente, aprendo a crear los espacios, aprendo a reflexionar en contra de mis propios pilotos automáticos, me voy a dar cuenta que voy a construir una vida que es cada vez más consecuente, más tranquila, más fácil de vivir. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el resumen de estas ideas del señor Parrish. Yo les agradezco mucho el privilegio de su atención. Espero que algunas de las ideas que les he compartido les resulten útiles para su búsqueda de una vida bella, significativa, poderosa, como la quieran describir. Les dejo por ahí mi correo electrónico por si hay alguna conversación que quieran ahondar. Sobre este tema podemos ir más a fondo. Les puedo recomendar algunas otras textos, bibliografía. Este es un tema que de una forma u otra en mi Instagram, que no puse ahí, pero mi Instagram es @soytorresllamas.
en mi Instagram reseño libros y la mayoría de los libros que reseño pasan por, pues sí, textos de desarrollo personal, de fortalecimiento de hábitos. Entonces, feliz de sumar en la medida de lo posible a sus propias decisiones en el futuro. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, Marcelo, por esta interesante plática. De hecho, tienes muchas felicitaciones aquí en la plataforma, pero si nos lo permites, también hay algunas preguntas. Súper. Por ejemplo, María pregunta, ¿la ansiedad juega un papel fundamental en mi caso para tomar decisiones? ¿Qué métodos recomiendas para encontrar la tranquilidad y pensar claramente? Gracias, María, porque seguramente es una pregunta que muchos están haciendo. A ver, la ansiedad se entiende, o sea, tiene un diagnóstico clínico, ¿no? Yo lo que te voy a compartir a ti, María, viene desde un tema de comportamiento, más que de un tema de diagnóstico médico, y aquí sí quiero ser muy puntual, pero la realidad es que cada vez más vivimos con ansiedad, ¿no? Hasta Chems, el perrito de las redes sociales, la ansiedad es real y la vivimos en distintos grados, en distintos momentos y de distintas maneras. ¿Cómo puedes tú contener o atender a tu ansiedad para pensar claramente? Yo te diría, desarrolla reglas. Cuando estamos ansiosos, es una profecía que se cumple a sí misma. Nos da ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. Y entonces, como no sabemos qué va a pasar, empezamos a pensar en todos los escenarios posibles y empezamos a ver las maneras como las cosas se van a romper, ¿no? Los escenarios catastróficos. Entonces, mi mejor consejo para ti, María, es desarrolla reglas. Te pongo un ejemplo. Yo, cuando estoy ansioso porque profesionalmente tengo un reto, me encargaron una meta que no estamos cumpliendo, yo tengo una regla y es todos los días hago ejercicio. A mí el ejercicio me ayuda a contener mi propia ansiedad. Sé que hay días donde la ansiedad es detonada porque tengo un reto profesional. Sé que hay días donde la ansiedad es detonada porque vi noticias y todo el mundo parece estar al borde de la crisis y la catástrofe. Mi ansiedad se detona por distintas razones en distintos días. Pero hay una regla que yo no rompo y es hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio yo ya sé que me ayuda a bajar mis niveles de ansiedad, y eso lo sé porque el ejercicio detona una serie de cócteles y neuroquímicos en el cuerpo que ayudan a bajar los niveles de cortisol, ayudan a bajar los componentes que hacen que físicamente mi cuerpo sienta la emoción que mi mente interpreta como ansiedad. Entonces, esa es una regla. Otra regla que te puedo poner como ejemplo es cuando me empiezo a sentir ansioso, voy a salir a caminar. A mucha gente le funciona. O, famosamente, Ray Dalio, que fue por mucho tiempo el director del fondo de inversión más grande del mundo, Bridgewater Associates, él decía, y tenía que tomar decisiones que generaban ansiedad, se ponía a meditar media hora. De hecho, al Dalai Lama, cuando le preguntaron que cómo lidiaba con la ansiedad, ¿qué hacía? Él respondió que se sentaba 4 horas a meditar. Y le decían, ¿y cuando es mucha ansiedad? Decía, 5 horas. ¿Ok? Entonces, claro, para cuando estamos ansiosos, sentimos que el sentarnos a no hacer nada no nos va a ayudar. Para el Dalai Lama es sentarse a meditar. Para Ray Dalio también. Para algunas personas es ir a caminar. Para otros, por ejemplo, la gratitud funciona muy bien. Agradecer, ya sea de manera directa, hablarle a alguien, mandarle un mensaje o simplemente hacer una lista de cosas que agradecemos en nuestra vida, está comprobado que reduce los niveles de ansiedad. Pero lo que te quiero decir, María, es no suena o no debería de sonar esto como al librito de autoayuda del Summers. Es la regla lo que es importante. Cuando me sienta ansiosa, voy a hacer A. Si me siento muy ansiosa, voy a hacer B. Tan, tan. Y entonces ya no te tienes que preocupar de, ya estoy ansioso otra vez, ¿cómo me lo quito? Porque la ansiedad se nutre de sí misma. Ya sabes que la regla es cuando A, entonces B. Cuando estoy ansiosa, salgo a caminar. Cuando estoy ansiosa o muy ansiosa, le mando un mensaje amoroso a alguien que quiero que está en mi vida. Son algunos ejemplos. Tú construye el que tú vayas descubriendo, María, que te ayuda a mitigar esta emoción. Pero lo importante es la regla. Las reglas en este sentido son súper funcionales. Muchas gracias. Pregunta Mónica, ¿qué hacer cuando me siento saturada de pensamientos con mucho ruido? Y gracias ahí también por usar la palabra ruido, ¿no? Porque cuando hablamos de pensar claramente, pues lo contrario es esta sensación de ruido, de saturación, de
nubes, ¿no? Nubarrones que nublan nuestra mente y el ruido es una forma de eso. Cuando te sientes saturada, hay dos formas que diría el libro que te pueden ayudar, ¿no? Una es, piensa en aquello que realmente es importante para ti. No lo agregué en el contenido de la presentación, pero el último capítulo dice que lo importante para pensar claramente es tener claro qué es lo que es realmente importante. Mónica, lo repito. Lo más importante para pensar claramente es tener claro qué es lo que es realmente importante para ti. Entonces, si yo empiezo a sentir mucho ruido, respiro un poco y me doy cuenta de lo que es realmente importante para mí, se empiezan a ir esas nubes. Por ejemplo, tengo un problema en el trabajo. Me van a correr, mis hijos, tengo que pagar las colegiaturas, están los útiles escolares, y se empiezan a meter todos estos pensamientos en mi mente, ¿no? Y me empiezo a sentir un poco saturada. Y entonces me siento y digo, ¿qué es lo que es realmente importante para mí? Lo realmente importante para mí es poder estar con la gente que quiero. Ok, ¿tienes diseñado un espacio para estar con la gente que quieres este día, esta semana, este mes? ¿No? Mételo en tu agenda. Y vas a empezar a revisitar la realidad, por eso les ponía en el diagrama que hay que experimentar la realidad. Y acuérdense, Mónica, de lo que les ponía en la segunda diapositiva, que es esta. ¿Puedes proyectar por ahí, Pablo, la presentación? Cuando yo me siento saturada, posiblemente estoy en la imagen 2. Todo se traslapa, ¿no? Todo se está compaginando y tengo que ir a una reunión, pero en la casa, pero mis papás los tengo que acompañar al hospital, lo que quieras y gustes y mandes, ¿no? Tú tienes una realidad que está traslapada. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Mónica? Cambiar el foco. Y en la tercera imagen se ve que no está traslapada. Cada cosa está en su propio carril, cada cosa está sucediendo en su propio tanto. Sí es cierto, tienes que pagar las colegiaturas, sí es cierto, en la chamba hay incertidumbre, sí es cierto, no has hecho ejercicio, sí es cierto, las tres cosas que saturan tu mente están sucediendo, las tres son reales, no estoy negando tu experiencia, pero a la hora que le cambias un poquito el lente, dices, ¿para mí qué es lo realmente importante? Estar bien. Ah, ok, ¿por dónde vas a empezar? Por hacer ejercicio, ¿ok? ¿O qué es para mí lo más importante? Que mis padres estén bien. ¿Por dónde vas a empezar? Pues acompañando a tus padres a la cita médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería para mí el primer consejo que daría Parrish y un poco salpimentado con mi propia visión. Cuando sientas que tu mente está saturada, empieza por preguntarte qué es importante para mí en este momento en mi vida. Y entonces te vas a ir de lo más a lo menos. Y la otra que yo recomiendo un montón, ejercicios de respiración. Eso sí que hay gente a la que no le funciona, y tampoco estoy diciendo que sea el hongo michoacano, que todo cura, pero de las personas con las que en distintos momentos y espacios he podido acompañar ciertos procesos, el hacer ejercicios de respiración profunda realmente ayuda. La mente, digamos que cuando se satura, es porque está actuando de una manera impulsiva y en piloto automático. Cuando tú respiras, generas una serie de procesos que hacen que la mente le baje al acelere y te simplifica un poco. No me puedo meter tan a fondo, podríamos hablar un montón al respecto, pero los ejercicios de respiración está comprobado que ayudan a reducir esta experiencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta aquí de Alejandro que creo que ya empezaste a contestar, pero para profundizar creo que estaría interesante. Pregunta, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la vida laboral y el tiempo libre? Decías de agendarlo. Sí, es una pregunta que creo que es muy pertinente para el mundo que vivimos, ¿no? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la vida laboral y el tiempo libre? Uno es agendarlo. Yo creo que conectémoslo con el título de la charla. Pensar claramente. ¿Por qué queremos ese equilibrio? ¿Qué sentimos que no tenemos? Si sentimos que no tenemos tiempo con nuestros padres o con nuestros hijos, entonces no es encontrar el equilibrio, es buscar la manera de tener tiempo con nuestros padres o nuestros hijos. Si sentimos que no tenemos maneras de cuidar de nuestra salud y hacer ejercicio,
encontremos mecanismos que nos obliguen a cuidar de nuestra salud, porque si no se queda en lo general. Y este es un tema que muchas veces cometemos ese error. La gente quiere encontrar un balance. No queremos un balance. La vida es dinámica, la vida es movimiento, ya lo decía el filósofo Alan Watts, ¿no? Somos como un río, no podemos frenarnos. La vida es movimiento. El balance es parte del movimiento, pero si me dices, oye, es que siento que tengo un desbalance, lo importante es qué es aquello que no estás logrando meter en tu agenda. Entonces yo te diría, ¿cómo encuentras el balance? Dime qué es aquello que quieres meter en tu agenda y encuentra las reglas, las salvaguardas que te obliguen a cuidar de eso. Y desde ahí vas a construir, porque de nada te sirve tener 5 horas al día para no hacer nada si no sabes qué vas a hacer con ellas. ¿Qué nos pasa? Que sentimos que no tenemos ni una hora para estar con nuestros hijos. Entonces, mételo como una prioridad, pero no caigas en la trampa de decir, quiero más balance entre mi vida personal o profesional. Hay gente que es muy feliz trabajando 20 horas al día. ¿Por qué? Porque en su trabajo mete aquello que les es importante. No me quiero extender demasiado porque ya me dijiste que hay que dar tiempo a más preguntas, pero yo lo que les diría es no caigan en la trampa. El balance vida personal y vida profesional es una forma tramposa de hacernos sentir que nunca es suficiente. Es qué de mi vida personal estoy descuidando y dar reglas y construir contextos que nos permitan proteger eso. Y ya que protejamos eso, vamos a encontrar si necesitamos más tiempo o si realmente no necesitamos más tiempo, no queríamos ver a nuestros hijos más tiempo porque están en la adolescencia y yo quería estar más con ellos, pero ellos no quieren estar conmigo. Pero hasta que no lo ponemos claramente y lo dejamos como bien planteado, siempre vamos a sentir que no nos da el tiempo y que la vida está fuera de foco. Muchas gracias. Aquí hay 2 preguntas similares. Comentaste que reseñas libros, entonces Araceli Q te pide recomendaciones de libros de superación y Blanca L te pide recomendaciones de libros para manejar la frustración y el miedo. Súper. Buenazo. El primer caso, hay un libro que es un libro muy, muy, muy importante que leas, que se llama Hábitos Atómicos. Lleva 240 semanas en primer lugar de libros más vendidos según el New York Times a nivel mundial. Hábitos Atómicos, de James Clear. Ese es muy bueno. Es un libro que, si bien es de superación personal y desarrollo personal, básicamente es un recetario para formar mejores hábitos. Y formar mejores hábitos es la antesala a construir una mejor vida. No conozco a nadie que tenga una vida que le satisfaga y tiene malos hábitos. O sea, esa persona que se duerme a deshoras, que no se cuida, que nunca da tiempo para la gente que quiere, que no se lava los dientes, que toma café cuando no debe. Esa persona que tiene muy malos hábitos no tiene una vida que le haga sentir bien. Los hábitos son la base sobre la cual se construye el desarrollo personal y la superación personal. Entonces, yo te recomendaría ese libro que se llama Hábitos Atómicos, lo encuentras en todos lados. Y otro libro que se conoce como de superación personal, o que podría ser de superación personal, es La Segunda Montaña, de David Brooks. No sé qué edad tengas, pero ese es un libro para personas de más de 30. Si tienes menos de 30, no lo leas, porque literalmente La Segunda Montaña, lo que describe Brooks es: la primera montaña es cuando queremos el coche y las muchas novias y los muchos novios y estar guapas y el dinero y la ropa de marca. La primera montaña es este primer momento donde creemos que sabemos lo que es importante en la vida. La segunda montaña es cuando realmente vemos lo que es importante en la vida, pero el principio que dice Brooks es: no puedes llegar a la segunda montaña sin pasar por la primera. Hay gente que pasa por la primera a los 20, hay gente que pasa por la primera a los 60 y hay gente que nunca pasa a la primera y se muere pensando que lo más importante es la marca de su playera. Pero este libro, si tú ya tienes una cierta edad, si ya estás en esta búsqueda, te lo súper recomiendo. Y en la segunda, para manejar la frustración, el libro que te tengo que recomendar es El sutil arte de que te importe un carajo. A mí no me gusta ese libro. A mí no me gusta ese libro, pero es un libro que es muy bueno para el tema de la frustración, porque lo lleva a un extremo tan marcado, o sea, te hace reírte de tus propias frustraciones. A mí, por lo que no me gusta el libro, es por el estilo, pero el contenido, el fondo del libro es un gran libro. El sutil arte de que te importe un carajo, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, y el otro es El Antídoto. El Antídoto te habla de cómo los pensamientos negativos son importantes
para vivir una vida significativa. Los que creen que todo es algodón de azúcar y ositos cariñositos y todo está bien y ser optimista siempre, se meten en un problema. Hay un rasgo muy complejo que los lleva a cierto tipo de frustraciones o a cierto tipo de alteraciones a la psique. Entonces, el antídoto es muy bueno porque básicamente atiende al lado negativo de la vida, pero desde ahí puedes entender que tus frustraciones a veces son buenos maestros. No siempre, pero para eso ese libro te puede ayudar a reflexionar un poquito más. Muchas gracias. Pregunta Mercedes por sugerencias para manejar el insomnio. Hay un libro que se llama Breathe, Respira, que también encuentras hoy en día en todos lados. Uno de los factores más importantes asociados al insomnio es la respiración. No estamos respirando bien. Necesitamos aprender a respirar mejor, a oxigenar mejor. Muchos de los ciclos del sueño están asociados con la capacidad que tenemos de oxigenar el cerebro, porque recordemos que durante el sueño es donde hacen todos los procesos de reparación celular, donde el cerebro hace pulido y encerado, donde conformamos las memorias significativas, y para eso el aceite o la gasolina es el oxígeno. Entonces, yo te diría un caminito no convencional para explorar cómo mejorar el tema del insomnio es el libro de Respirar. Es un libro amarillo, para que lo encuentres en la portada. No me acuerdo cómo se llama el autor. Eso te puede funcionar muy bien, porque es un tema físico. O sea, claro, hay gente que tiene insomnio porque a lo mejor tiene un diagnóstico de depresión, es uno de los síntomas, pero si no es un tema clínico, yo te diría, empieza por tu respiración, porque si ya dejaste el café y no se te va el insomnio, si ya dejaste las pantallas y no se te va el insomnio, si ya dejaste todo lo externo y sigues sin poder dormir, es interno, y lo primero y más importante es la manera como oxigenas tu cuerpo. Muchas gracias. Que si puedes repetir el nombre del libro que mencionaste antes del antídoto, por favor. Se llama El sutil arte de que, es que lo han traducido de muchas formas. El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Muy bien. Pues ya última de Estivalis. Dice que ¿qué consejo le darías a un hombre víctima de narcisismo que está en proceso de divorcio? Depende de quién sea yo para dar ese consejo. Es una bonita pregunta. O sea, si yo soy una persona que va pasando y le da un consejo, le diría, échale ganas, pues porque a lo mejor no tengo yo, o sea, ¿por qué darle un consejo? Y sé que a lo mejor parecía que me estoy haciendo una parodia de la pregunta. Creo que la pregunta es importantísima. ¿Qué consejo le daría yo a una persona víctima de narcisismo, que sufre de narcisismo, que está pasando por un divorcio? Si es una persona que yo tengo en mi corazón, que quiero que esté bien, yo, Marcelo, le invitaría a leer un libro que se llama Naturaleza Sagrada de Karen Armstrong. ¿Por qué? Porque ese libro lo que hace es recupera en la tradición de muchas religiones. Karen Armstrong era una monja católica que se vuelve laica, pero lo que hace es que se vuelve una estudiosa de las prácticas espirituales. Entonces, escribe este libro y constantemente lo que hace es nos invita a ver allá afuera en el mundo natural, la belleza, lo bueno, desde distintas visiones. Entonces, alguien que tiene narcisismo y que está sufriendo un divorcio, la está pasando muy mal y el mundo no se ve como un lugar bello. Y la realidad es que a la hora que vemos el mundo con los ojos de alguien que ve en la naturaleza un regalo, estas cosas humanas, porque no hay nada más humano que un divorcio, o sea, es como la epítome del ser humano, eso y el titularse de la universidad, yo creo que son las cosas más que solo los humanos hacemos. Cuando volteamos a la naturaleza nos damos cuenta que esas cosas tan humanas, si bien son importantes, no son las más importantes y le puede dar un cierto sosiego a esta persona. Se llama Naturaleza Sagrada de Karen Armstrong. Muchas gracias. Pues mucha gente está muy interesada en tus reseñas de libros. Si puedes volver a hacer tu comercial, por favor. Claro, lo puedes poner ahí, se puede poner en el chat, es @soytorresllamas. Lo debí haber puesto en la presentación, va. @soytorresllamas en Instagram, ahí van a ver mi carita. Y bueno, hemos reseñado libros de todo tipo. Como pueden ver, procuro que sean libros útiles para quienes me regalan el privilegio de su atención. Entonces, @soy
Torres Llamas mis apellidos. Soy, pues porque yo soy Torres Llamas y porque me bajaron el usuario en Instagram por andar jugando con él. Entonces es @soy Torres Llamas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marcelo. Tienes aquí muchísimas felicitaciones, muchísimos agradecimientos. Gracias. Después te los haré llegar. Muchas gracias. Pero sí, la gente está muy, muy interesada en el tema de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues nada, les deseo un gran 2024. El consejo que puse en mi Instagram es mucha exploración, mucha lectura. O sea, sí, en un mundo en el que todo es TikTok y todo son 15 segundos, la lectura, o sea, una lectura extensa es un buen hábito que les va a ayudar a sentir que la vida es un poco menos difícil de lo que nos hacen creer. Muchas gracias. Pues como cada 8 días, lo primero es recordarles que en el apartado de folletos, en la esquina superior derecha, pueden encontrar la presentación que Marcelo compartió, así como en nuestra revista Salud y Felicidad. Nuestro ejemplar de enero habla sobre el año nuevo, es el número 81. La pueden leer en línea y compartirla con sus familiares y amigos. De igual manera, invitarlos dentro de 8 días, regresamos a los temas médicos. El doctor Carlos Vázquez Navarro nos va a hablar de no todo lo que sangra por el recto son hemorroides. Un tema mucho más médico y contrastado de lo que platicamos hoy, pero salud y felicidad son nuestros temas aquí en los webinars de Médica Campestre. De igual manera, aprovechando que me tocó hoy estar enfrente de la cámara, les recuerdo, les puse ahí la liga en la cajita verde, webinars.medica.ws/constancias, para todos los que les interese su constancia de participación. Requerimos por lo menos 40 minutos de asistencia para que se genere. El sistema no las genera inmediatamente. Esperen por favor unos 15 minutos en lo que se generan antes de consultarlas, o el día de mañana ya sin ningún problema. Si hay algún error en su nombre o algo en su constancia, mi correo es webmaster@medicacampestre.com. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a Marcelo por la presentación. Gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Un placer y nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Bonita tarde.